Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios, como todas las noches, que nos permite el poder conectarnos a través de esta plataforma para poder compartir su palabra, para poder escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros a través de la Escritura. Y como lo anunciamos, ya lo habíamos anunciado, el tema de hoy es Jesús, el ejemplo de una vida confiada en el Padre. Recordemos que nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Es por eso que tenemos que entender que nuestro estándar, nuestra medida es Jesucristo. Y por eso el tema de esta noche es Jesús, el ejemplo de una vida confiada en el Padre. Voy a leer, hermanos, la palabra del Señor. Voy a leer en Hebreos, en su capítulo 4. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Si usted tiene su Biblia, le invito a que pueda buscar el pasaje y lo pueda ir siguiendo con su vista. O si tiene ahí la aplicación de su teléfono o de su computadora, puede también buscarlo. Es Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y vean lo que dice el versículo 7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Les invito a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia para pedir, Señor, tu dirección. Gracias, Padre eterno, porque eres tú quien ha de hablarnos en esta hora. Eres tú, Padre eterno, quien ha de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón tu enseñanza, tu palabra que trae vida, que trae paz, que trae consuelo y que trae fortaleza para nosotros. Te rogamos, pues, que todo lo que se diga, Señor, en esta hora sea palabra tuya y no sea, Padre eterno, invención del hombre, sino que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es muy clara la palabra del Señor, como escuchamos ahorita. Hay un reposo que el Señor quiere otorgarnos a todos y cada uno, pero también el Señor dice que si escuchamos, que si prestamos atención a su palabra, dice que no endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos estar dispuestos a permitir que esa palabra que estemos escuchando pueda llevarnos al arrepentimiento. Podamos llegar a darnos cuenta de nuestra condición de pecadores, llevarnos cuenta de nuestra necesidad que tenemos de Dios e ir delante de Él a sus pies, reconociéndolo
reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Recordemos que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios en ningún momento va a necesitar de nosotros, sino somos nosotros los que vamos a necesitar siempre de Él. Como lo estamos viendo en estos momentos, cuánta gente que decía que no creía en Dios, cuánta gente que decía que Dios no era real, hoy están acercándose, están clamando, están pidiendo a Dios por ayuda. Dios nos recuerda nuestra fragilidad, pero también nos recuerda que hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Queremos saludar a todos los hermanos que ya están conectados. Tenemos aquí conectados a nuestra hermana Judith Morales, Ana Hernández, Marileos, Lupita Rosario, Naimo, Adilene Espinosa, Luisa, Marta Cañas, Norma Sánchez, Norma Pérez, Teófilo Sánchez, Juan Hernández, Joel Pérez, Miriam Acosta, Cleidy Rubí, Héctor Flores, María Esther de la Cruz. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar sintonizando esta transmisión. Y bueno, vamos al pasaje, vamos al tema ya. Vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús, hermanos, es ese ejemplo que nosotros tenemos que seguir, porque Jesús tuvo una actitud confiada, siempre confiada en la voluntad del Padre. Recordemos que nada de lo que Jesús hacía lo hacía por su propia cuenta, sino que Él siempre decía que estaba haciendo la obra que su Padre le había encomendado. Inclusive cuando Jesús predicaba decía: yo no hablo por mí mismo, sino lo que mi Padre me dio, lo que oí de mi Padre, es lo que yo les estoy compartiendo, lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que siempre Jesús decía. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la actitud de Jesús siempre fue confiar en la voluntad del Padre. Su vida, su estilo de vida, siempre fue agradar al Padre, darle gloria al Padre. Mucha gente dice, y es un dicho común, ¿no?, que Jesús murió por la verdad. Pero lo cierto es que Jesús no murió por la verdad. Jesús murió, en primero, para el perdón de nuestros pecados. Segundo, murió para darle gloria al Padre. Tercero, murió por obediencia al Padre. Así que Jesús es ese ejemplo que nosotros tenemos que seguir. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, junto con su respuesta, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Es la pregunta que todos nos sabemos. Por lo menos esa pregunta nos la sabemos, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y además gozar de Él para siempre. Así lo dice nuestro catecismo, que recordemos que el catecismo de Westminster es uno de nuestros símbolos doctrinales, o uno de nuestros símbolos de declaración de fe. Y si esta pregunta número 1 del catecismo dice que nuestro fin principal, o nuestro punto de partida y también el punto de llegada, es glorificar a Dios, darle gloria y gozar de Él, tenemos que recordar entonces que siempre tu vida y mi vida tienen que ser para la gloria de Dios. Sin importar dónde estemos, sin importar inclusive lo que estemos haciendo, tenemos nosotros que darle gloria a Dios. Sí, hermano. Toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, pensamientos, palabras, acciones, tienen que resultar para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 6 y 12 y verso 14, allí el apóstol Pablo declara que nosotros fuimos escogidos para la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos escoge, para que nosotros resultemos o demos como resultado glorificar el nombre de Dios.
Pero en el versículo 11 de este mismo pasaje de Efesios 6, el apóstol nos dice que hemos sido nosotros predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, nuestra vida, lo que hacemos tiene que darle gloria a Dios, pero también tenemos, en ese darle gloria a Dios, tiene que ver con hacer su voluntad. Yo decía hace un momento que todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria, pero eso de todo lo que hacemos o todo lo que hagamos tiene que ir o tiene que ser todo lo que se hace bajo su voluntad. Es decir, que si yo voy a robar no es para darle gloria a Dios, porque eso no está dentro de su voluntad. ¿Sí entendemos? Todo lo que hacemos dentro de la voluntad de Dios le glorifica, le da gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios, glorificar a Dios, según el designio de su voluntad. Se enfatiza aquí, hermanos, el propósito y la voluntad de Dios. Eso es lo que está enfocando el apóstol Pablo. El propósito y la voluntad de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios en Cristo, hermanos, fue otorgar un Salvador. El propósito de Dios en Cristo fue otorgar un Salvador, un Redentor al hombre que estaba en pecado. Ese es el propósito de Dios en Jesucristo. Dar un Salvador, dar un Redentor para poder redimir al hombre de sus pecados. Y ese Cristo profetizado se manifiesta en la vida de Jesús. Ese Cristo que se había profetizado muchos años atrás, a través de Isaías, a través de otros profetas, se manifestó en la vida de Jesús. Recordemos que el término Cristo tiene que ver con el anunciado, tiene que ver con el Mesías. Y ese Mesías, ese anunciado, se manifestó en la vida de Jesús. Es por eso que Jesús también se conoce como el Jesús Cristo o Jesús Cristo, el cual no solamente murió en una cruz, no solamente fue sepultado, sino que resucitó. Resucita, y al resucitar, el Padre lo hace Señor. Sí, lo hace Señor, con S mayúscula, que tiene que ver con el ser dueño. Nace entonces la confesión escrita en la convicción paulina. El apóstol escribe y dice: Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese Salvador, ese Mesías, que es Cristo, o que es Jesús, Jesús Cristo, es el Señor nuestro, es el Señor de nosotros, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. En el pasado había sido profetizado y fue manifestado en Jesús, fue glorificado, pero también trascendió, y hoy es nuestro Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Estamos a unas pocas semanas, unos pocos días, mejor dicho, de recordar ese acontecimiento de el ministerio terrenal de Jesucristo, o como lo conocemos comúnmente, de la pasión y muerte de Jesús.
Y recordar ese acontecimiento de la pasión y muerte de Jesús es lo que trasciende. Que su obra no culminó en la cruz del Calvario. Su ministerio no se acabó ese día que lo bajaron de la cruz y lo metieron al sepulcro. No culminó allí su ministerio, sino ha trascendido las épocas, ha trascendido las edades. Y hoy, tú y yo podemos gozar de su obra salvífica. Tú y yo hoy podemos gozar de ese perdón que el Señor nos ha otorgado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Recordemos que ya había un propósito desde el Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Y allí, o desde allí, Dios nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Allí, en Génesis 3:15, Dios nos promete ese Salvador que vendría a rescatarnos, que vendría a perdonar y a redimir todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar a través de Jesucristo. Isaías también lo menciona, y muchos otros profetas. Pero el propósito que se llevaría a cabo en ese personaje llamado Jesús, y digo personaje no porque sea una historieta, sino era la persona de Jesús. El apóstol Pablo dice acerca de Jesús: grande, escuche esto, dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dice que grande es el misterio de la piedad? Se refiere al hecho de que nosotros fuimos los que le fallamos a Dios. Nosotros fuimos quienes ofendimos a Dios. Mas, sin embargo, el ofendido, Dios, se acerca a nosotros y viene a buscarnos. Por eso dice Pablo, grande es este misterio. ¿Cómo es posible que el ofendido venga a buscar al ofensor? Es difícil, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto hay alguien que le hizo algo y usted no lo quiere ni siquiera voltear a ver. No quiere saber nada de esa persona, porque usted se siente ofendida. Por eso Pablo dice, grande es este misterio. Que el Dios Santo, que el Dios Todopoderoso se haya dignado en voltear a ver a los pecadores. Dios fue manifestado en la carne. Dice el apóstol Pablo que Jesús se despojó a sí mismo. Dice, siendo igual a Dios, se despojó. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así lo dice a Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesús se despojó a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos hablado acerca de la humillación de Cristo? Cuando hablamos de la humillación de Cristo, comúnmente o normalmente lo que viene a nuestra mente es el que haya nacido en el pesebre, haya nacido en ese lugar, ¿no? Pero la humillación de Jesús no solamente es haber nacido en un pesebre, sino la humillación de Jesús es el hecho de haberse encarnado, haberse limitado a un cuerpo. Porque Jesús estaba limitado a un cuerpo, sí, seguía siendo Dios, seguía siendo omnipotente, seguía siendo omnipresente, sí, pero humanamente encarnado estaba limitado a ese cuerpo. En la Biblia hay mucha evidencia de que Jesús era omnipresente. ¿Recuerdan ustedes cuando llega aquel hombre y le dice a Jesús que sane a su siervo? Y le dice a aquel hombre, no es necesario que vayas, solamente con que lo digas. Y Jesús dice, será sano. Y en ese momento Jesús estaba hablando con ese hombre, pero al mismo tiempo estaba actuando en su casa donde estaba ese siervo. Jesús era omnipresente igual que Dios, porque Él es Dios.
Pero hablando en términos humanos, Jesús estaba limitado al espacio que su cuerpo de carne ocupaba. Por eso la humillación de Cristo no solamente es nacer en el pesebre, sino es encarnarse, despojarse. Dice que se despojó a sí mismo. Lo segundo que podemos notar en este versículo 17 de Filipenses 2 es de que Jesús no solamente se hizo hombre, sino dice que se hizo siervo. Ya en días pasados hablamos acerca de la palabra siervo, que la palabra siervo no significa solamente hacer algo, sino la palabra siervo viene del término griego doulos, que significa esclavo. Y Jesús se hizo siervo. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús se hizo pecado para librar a los que estaban bajo el pecado. Y hay un pasaje aún mucho más duro. Y dice que Jesús se hizo maldición para rescatar a los que estaban malditos por el pecado. Por eso dice el pasaje que Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La diferencia es que Jesús no tuvo pecado. Jesús a nosotros, hermanos, nos ha dejado ese ejemplo para poder enfrentar las adversidades de la vida con una actitud confiada en el Padre, que también es nuestro Padre. Su discípulo Pedro nos exhorta. Pedro escribe y dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto usted lo puede leer ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Por eso que Pedro nos exhorta a nosotros, a que recordemos que a eso fuimos llamados. Pablo dice que tenemos que llevar las marcas de Cristo en nuestros cuerpos. Y Pablo sabía muy bien de eso de llevar las marcas de Cristo sobre su cuerpo. El apóstol Pablo, algunos biógrafos han dicho que pasó gran parte de su vida amarrado para ser azotado. Por eso Pablo llevaba las marcas de Cristo en su cuerpo. Y aquí Pedro en este pasaje dice que fuimos llamados. Para esto fuiste llamado, dice. Porque también Cristo padeció por nosotros. Nosotros hemos de padecer por Cristo. Y como tengamos que padecer por Él, queremos actuar como Él. Dice que cuando le maldecían, Él no contestó con maldición. Cuando lo amenazaban, Él simplemente encomendó la causa al que juzga justamente. Pero si nos tocan a nosotros, lo primero que decimos es: ya me la pagarás, arrieros somos y el camino andamos. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. En la forma en que respondemos, ¿estamos imitando a Jesucristo? O sacas la pistola, sacas el machete, porque es que nadie te puede hacer a ti algo. Estás imitando a Jesucristo. Claro, esto que hoy el Señor nos recuerda es para los que hemos sido redimidos.
es para los que hemos sido salvados, que tenemos que imitar a Jesucristo. Creo que el Señor Jesús, habiéndose criado en la cultura de los judíos, fue educado por José y María según la tradición de la fe de Abraham, según los escritos de Moisés, el relato de Job y de los profetas. Y en tales escrituras, en toda esa escritura que se encontraba en el tiempo de Jesús, que no era el Nuevo Testamento, sino que era todo el Antiguo Testamento, se exhorta y se exhortaba y se exhorta aún hoy a confiar en Dios. Aunque las cosas no se vieran tan bien o no pintaran muy bien. Por ejemplo, en los Salmos de David, David invita a confiar en Dios. Habacuc, el profeta Habacuc, dice en Habacuc capítulo 3, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el olivo del olivo, dice, y las vacas sean quitadas de la majada, y dice Job, con todo eso, yo me gozaré en Jehová. En otros textos que cautivan y llevan el alma a confiar en Dios, podemos encontrar las mismas palabras. De hecho, si usted ha leído el Salmo 138, en el último versículo del Salmo 138, el salmista escribe y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampararás o no desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de las manos de Dios? Somos nosotros, especialmente los redimidos. Recordemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y aquí, cuando habla de que no va a desamparar la obra de sus manos, está hablando específicamente de sus hijos, los salvos, los que han sido redimidos. Si alguno de nosotros tenemos ese texto tal vez subrayado en nuestras Biblias, piense por un momento en que Jesús lo había memorizado. Y no solo lo había memorizado, sino que además deseaba que el Padre Celestial lo llevara a cabo en su vida, como ser humano, como hombre, como carne. Pedro escribe allá en su primera carta, en su capítulo 2, versículo 23, dice que él, Jesús, encomendaba su causa al juez que es justo y que juzga justamente, entendiendo que desde su infancia Jesús había aprendido a encomendar sus adversidades al Padre. Sí, hermanos, el Jesús, el hombre, el humano, desde pequeño había aprendido a encomendar sus adversidades al Padre. Por eso, cuando él está a punto de ser apresado para ser llevado a la cruz, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿En dónde lo encuentran cuando lo apresan? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba orando. Estaba encomendando al Padre la causa. Él iba a ser arrestado, iba a ser juzgado, iba a ser muerto injustamente. El justo por los injustos. Mas, sin embargo, él estaba encomendando esa adversidad al Padre. Por eso, cuando Jesús es colgado en el madero, él exclama y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba encomendando eso que estaba sucediendo, esa adversidad, estaba encomendando al juez justo. ¿A quién nosotros encomendamos nuestra causa? ¿Al Padre? ¿Al amigo? ¿A la palanca? ¿A quién? Allá en Hebreos, capítulo 5,
Versículo 8. Dice el escritor sagrado: aprendió obediencia. Jesús, el Jesús hombre, también aprendió la obediencia. Por eso, el versículo 8 de Filipenses 2, escribe el apóstol Pablo diciendo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, está orando, y su oración es: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero también dice Jesús que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Jesús estaba consciente de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar. Y no solo estaba consciente, sino que además dice el pasaje bíblico que su alma estaba angustiada, estaba triste. Y por eso él ora. Y pone esa causa en las manos del Padre. Pero como él había aprendido la obediencia, en su oración le dice al Padre: hágase tu voluntad, no la mía. En los escritos del Antiguo Testamento, o en todo el Antiguo Testamento, se nos exhorta a confiar en Dios. Se nos exhorta a encomendarnos a Él. Dice el salmista en el Salmo 37, verso 5, y en Proverbios 16:3, nos dice lo mismo. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así lo dice el salmista y lo repite el proverbista. Creo que no solo se trata de memorizar la palabra, no se trata solo de sabernos los textos bíblicos, sino que se trata de ejercerla en nosotros. Jesús ejercía la palabra en su vida. Por eso Jesús mantenía su comunión con el Padre. Y Él era Dios, pero también era hombre. Y esa parte humana lo llevaba precisamente a encomendar su camino al Padre, a buscar al Padre, al mantener esa comunión con el Padre. Jesús no solamente se sabía de memoria los textos bíblicos, sino que Él los ejercía, los vivía en sí mismo. Es por eso que podemos asegurar que Jesús aprendió la obediencia. Se propuso ser obedientes. Y si recordamos cuando los llevan al templo y ellos se regresan en la fiesta de la Pascua y se les pierde Jesús a José y a María, cuando ellos regresan a buscarlo al templo y le empiezan a regañar, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si nosotros leemos así a simple vista el pasaje, podríamos decir: oye, Jesús desobedeció a José y a María, Jesús desobedeció a sus padres. Pero no los estaba desobedeciendo, sino que Él estaba poniendo cuál era su prioridad. Y Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él aprendió obediencia. Se propuso ser obediente. Nosotros, hermanos, debemos proponernos también ser obedientes. Pero el proponernos ser obedientes no es o hacernos el propósito ya hasta el momento en que estamos a punto de caer, no. Sino ese propósito de ser obedientes tiene que ser desde antes. Y tenemos un ejemplo. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel se propuso, y así lo dice Daniel 1:8, dice que Daniel propuso en su corazón ser obediente. Daniel propuso en su corazón ser obediente a Dios. Y no se contaminó con nada de lo que había en Babilonia. Pero no se lo propuso hasta que llegó a Babilonia, sino desde que estaba en Jerusalén, desde antes que lo sacaran de su ciudad, Daniel se había propuesto el ser obediente a Dios y no contaminarse. La obediencia
es la actitud confiada al mandato de Dios. El que obedece la palabra de Dios con su actitud le está diciendo al Padre: voy a vivir, voy a pensar, voy a actuar como tú lo dices y como tú quieres que yo sea, y lo haré para tu gloria. Pero quien no quiere vivir sometido a la Escritura, quien no quiere obedecer a la palabra de Dios, está diciendo todo lo contrario. Voy a vivir, voy a pensar, voy a actuar de la forma que tú no quieres. Y no te voy a dar gloria. No podrás glorificar a Dios si tú no obedeces, si tú no eres obediente a su palabra. La fe, hermanos, la fe es obedecer lo que Dios dice que se debe de hacer. La fe tiene que ver con la obediencia, aunque a veces el tener que obedecer vaya en contra de lo que nosotros queremos. Que el obedecer, o la fe y el obedecer, muchas veces va a ir en contra de nuestros intereses. Pero también, como dice la Escritura, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿A quién queremos darle gloria? ¿A quién queremos ser obedientes? La fe, repito, es obedecer lo que Dios quiere que se debe de hacer. La fe no es un sentimiento, hermanos. A veces creemos que la fe solamente es un pensamiento, es una emoción. Cuando estamos cantando y llegamos hasta el tercer, quinto, no sé cuántos cielos haya, pero llegamos hasta allá y decimos: es que ya tengo fe, porque ya siento. No, hermanos, la fe no tiene nada que ver con el sentir. Así tenemos que sentirla, pero va más allá de un sentimiento. La fe, hermanos, va más allá inclusive de un pensamiento positivo. Yo no sé si le ha pasado que de pronto alguien dice: tienes que tener fe, declara que no te va a pasar, declárate que estás sano, cancela. Eso solamente es un pensamiento positivo y que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con la fe. Si no, ahí tenemos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo escribe que él había orado a Dios para que Dios lo sanara en 3 ocasiones. Y las 3 veces que Pablo oró, Dios le dijo: bástate mi gracia. Pablo había sanado a mucha gente, o Dios había utilizado a Pablo para que sanara a mucha gente, pero a él Dios no lo sanó. Y lo único que Dios le dijo fue: bástate mi gracia, confórmate que estoy contigo. ¿O acaso es que Pablo no tenía fe? Sí, Pablo tenía fe, y por eso Pablo fue obediente a Dios. No porque Dios no lo sanara, Pablo dejó tirado todo y se volvió al mundo. No, sino Pablo continuó dándole gloria, dándole honra a Dios, aunque Dios no lo sanó. Es por eso que la fe va más allá de una emoción, la fe va más allá de un pensamiento positivo, la fe va más allá de una corazonada. La fe, hermanos, es una actitud obediente a lo que Dios nos está diciendo. Aunque nos diga que no, tenemos que continuar con nuestra fe. A veces hemos limitado la fe a la respuesta. Si la respuesta es sí, sí hay fe. Pero si la respuesta es no, ¿significa que no hay fe? No. Recordemos que hay 3 formas o hay 3 maneras en cómo Dios contesta una oración. La primera es fácil. La primera forma en cómo Dios contesta la oración es cuando te dice sí, va, y te lo da. La segunda forma de cómo Dios contesta una oración es cuando el Señor te dice no, y no te lo da. La tercera forma de cómo Dios contesta una oración es la más difícil, porque el Señor simplemente guarda silencio.
No es un sí, no es un no, sino es un guardar silencio. Cuando Dios nos dice que sí, es fácil. Cuando nos dice que no, nos duele un poco, pero al final lo aceptamos. Pero cuando Dios guarda silencio, es cuando empiezan los problemas. Y es cuando empezamos a decir, ay, ¿será que es que no tengo fe? ¿Será que es que Dios no me escuchó? ¿Qué está pasando? No, hermanos. Dios te puede contestar con guardando silencio. Y como Dios guarda silencio, es porque todavía no es el tiempo de tu respuesta. Pero no significa que no tengas fe. Significa que aún no es el tiempo de Dios. O que Dios tiene algo diferente para ti. Dios tiene algo distinto para tu vida. Es por eso que la fe tiene que ver con esa obediencia a Dios. Si te dice que sí, dale gracias. Si te dice que no, dale gracias. Y si guardas silencio, dale gracias también. Y espera, confía en Él. La fe es esa actitud obediente a lo que Dios dice, aunque a veces nos parezca ilógico. Su voluntad viene a ser un absoluto en nuestra vida, hermanos. La voluntad de Dios tiene que ser ese absoluto, tiene que ser ese todo en nuestra vida. Por eso la misma palabra del Señor dice que Dios lo llena a todo y en todos. Y Pablo dice que la voluntad de Dios tiene dos características. La primera dice que es agradable y la segunda que es perfecta. Es por eso que nuestra fe tiene que descansar en Dios, no en su respuesta. Nuestra fe tiene que ser esa actitud de obediencia a Dios, a lo que Él dice, aunque a veces nos parezca ilógico. Su voluntad tiene que ser ese absoluto o ese todo en nuestra vida. Por la obediencia a su voluntad. La vida de Jesús, hermanos, estuvo marcada por la obediencia. Por eso hablamos de que Jesús es ese ejemplo que tenemos que seguir. La vida de Jesús estuvo marcada por la obediencia y por la sujeción de Jesús al Padre. Jesús murió conforme a las Escrituras. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Jesús también vivió conforme a las Escrituras. También Jesús vivió y dejó un legado para nosotros, un camino que seguir conforme a las Escrituras. Jesús, recordemos que entró a Jerusalén, como estaba escrito. Y aún estando en la cruz, allí, en la cruz, se estaba cumpliendo lo que estaba escrito de Él. Una de las palabras, de las 7 palabras que Jesús dice en la cruz, es: tengo sed. Y eso lo dijo para que se cumpliera la Escritura. A pesar de las adversidades, tengamos la actitud obediente, la actitud confiada en Dios, ya que estando en el Señor, tenemos todo asegurado. El mismo Jesús, estando en la víspera de su muerte, dijo, ahí en Juan: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Lo he leído en otra versión. Y es lo que Jesús dice. En vísperas de su muerte, siguió teniendo la fe en su Padre y fue obediente. Nuestro propósito de vida es darle gloria a Dios. Pero también nuestro propósito en la muerte es darle gloria a Dios. Es decir, nuestra vida o nuestra muerte tiene que ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Jesús le dio
o lo dio a entender a Pedro, o se lo dijo a Pedro, se lo dio a entender a Pedro, cuando le dijo con qué tipo de muerte iba él a glorificar al Padre. Si usted lo puede leer ya en Juan capítulo 21. Allí Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, vas a padecer, vas a sufrir, vas a morir de esta manera, pero aún tu muerte servirá para la gloria del Padre. Tu vida, hermano, tu vida, hermana, al igual que la mía, fue hecha con un propósito. La vida de Jesús también tuvo un propósito. Y su propósito fue salvarnos de nuestros pecados, de redimirnos para Dios. El propósito de la vida de Jesucristo fue salvarnos, fue redimirnos. Ahora, tu propósito y mi propósito de vida es el ser santos. ¿Sí? Ese es nuestro propósito, ser santos, sin manchas, delante del Padre. Lo escribe el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 4. Esta es nuestra razón de ser. Esa es la razón del por qué hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Sin glorificarle, pero que nuestra vida sea una vida de santidad, sea una vida para la alabanza de la gloria de Dios. En otras palabras, tenemos que tener la convicción de que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El Señor Jesús es un ejemplo de vida, ¿sí? Es un ejemplo de vida sometida, confiada hacia el Padre o en el Padre. Hasta el último segundo de su vida en la cruz del Calvario, Jesús nos mostró ese ejemplo de obediencia, de sometimiento. Y hasta ese último momento de su vida en la cruz del Calvario, Él aprovechó para confesar una vez más su actitud y su relación hacia el Padre. Recordemos, al final de su vida, Jesús en la cruz del Calvario exclamó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba confiando en su Padre, en ese Dios eterno, en ese Dios poderoso. Es válido, hermanos, hacer caso a la recomendación que Pedro nos da. Dice Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice: para esto fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados para ser aprobados delante de Dios, para que tu vida y mi vida sirva para darle gloria a Dios, viviendo en obediencia, viviendo sometidos a su voluntad, y entonces ser aprobados. Pablo escribe diciendo que el obrero tiene que ser hallado fiel. Y cuando habla de ser hallado fiel, habla de que nos puedan poner en la balanza y demos el peso ideal. Inclusive el mismo Pedro dice que las pruebas, el mismo Pablo dice que las pruebas deben de producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Así lo dice Pablo, que las adversidades tienen que producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, tenemos que ser como lo fue nuestro Señor Jesús. Recordemos que hemos decidido seguir a Cristo. Por eso tiene que haber en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Encomendémonos en toda circunstancia al Señor. En la situación más adversa que podamos estar teniendo en nuestra vida, tenemos que encomendarla al Padre. Jesús, en ese momento más difícil, cuando estaba preparando para la muerte, Cristo dijo:
¿Qué diré? Padre, sálvame ahora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Recuerda, hermano, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, tenemos que encomendarlo en las manos de Dios. Tenemos nosotros que confiar de que Él tiene el control. Estamos hablando de un Dios soberano. Él tiene el control de todo lo que acontece. Y el mismo Jesucristo dijo, ejemplo os he dejado. Y el mejor ejemplo que podemos seguir es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. El tema de mañana, hermanos, es la disciplina del sufrimiento. También tiene que ver con la soberanía de Dios. El tema es la disciplina del sufrimiento. Estaremos leyendo el pasaje de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Así que ese será el tema de mañana, la disciplina del sufrimiento, repito, dentro de la soberanía de Dios. Recordemos que ese es el tema que hemos estado manejando durante estos días, la soberanía de Dios. Así que, hermanos, recuerde, el día de mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos también transmitiendo a la misma hora, 8 de la noche, para poder escuchar la palabra de Dios. Por ahí ya hicimos llegar algunos temas para poder llevar a cabo en nuestros hogares, en los cultos de Semana Santa o de Semana Mayor. Por ahí así hicieron llegar los que están en el grupo de la iglesia. Se le mandó también a algunos hermanos en el campo, se les mandó a algunos presidentes, a algunos líderes, para que lo hagan llegar algunos ancianos, también ya se les entregó, para que puedan hacerlo llegar a los miembros de sus campos y puedan hacer su devocional y puedan usar esa guía para poder dar la reflexión en sus casas. Algunos de esos temas los vamos a estar también exponiendo por este medio, pero también vamos a usar algunos otros. También vamos a hablar acerca de la Semana Santa en estos días. Así que no se pierdan las transmisiones, vamos a estar hablando acerca de lo que es Semana Santa. Y también recordemos, hermanos, que el domingo que viene es de oración y ayuno. También por ahí se hizo llegar un documento de parte del presbiterio donde hay unos motivos de oraciones que tienen que ser permanentes, por los que debemos estar orando, aparte de las necesidades y de las peticiones que nosotros tengamos. Entonces tenemos que estar orando por todo lo que está sucediendo. Repito, el próximo domingo estaremos teniendo oración y ayuno. Cada quien en su hogar vamos a estar teniendo o participando de la oración y del ayuno como familia en Cristo, y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, como ya lo hemos hecho en otros días, vamos a dar un espacio para los hermanos que tengan alguna petición de oración, puedan ponerlo en los comentarios para que podamos orar por ustedes. Sí, ya sabemos que hay algunos por los cuales ya estamos orando, pero si hay alguna otra petición, también, hermanos, háganosla llegar para poder orar, no solamente aquí durante la transmisión, sino también en los momentos personales que tengamos cada uno, podamos estar orando por estas situaciones. Así que vamos a esperar un momento para que puedan llegar las peticiones de oración. Bueno, mandan saludos la hermana Marta Cañas. Bueno, mandan saludos todos. ¿Hay alguna petición de oración que hayan? Piden oración por José Eduardo y Alejandro. Vamos a orar por ellos también. Aquí vamos a anotarlo ahorita para poder orar por ellos. Su nombre es José Eduardo y Alejandro. Vamos a orar por ellos para que el Señor obre en su vida. Dice por aquí que están un poquito rebeldes. Bueno, vamos a orar que sea el Señor el que obre en sus vidas. A ver qué otro motivo de oración tenemos.
Nos dice, gracias, maravillosa palabra de Dios. Es para la gloria de Dios, hermanos, no es para nosotros, es la gloria de Dios. Recordemos que es su palabra. Hermana Angélica Sánchez Hernández dice, le mandemos saludos a los niños que están escuchando y quieren aprender la palabra de Dios. Dios les bendiga, jóvenes, muchachos. No es enseñanza, bueno, repito, para la gloria del Señor, no es de nosotros, esto no es de nosotros, hermanos, esto es el Señor quien obra a través de uno, no es nuestra sabiduría, es Dios el que hace esto. A ver, ¿qué otro motivo? Muchas gracias, dice que el Señor nos fortalezca, amén, que así sea. Bueno, nos piden oración por un hermano de nombre Lázaro, que está contagiado de COVID y está en Cancún. Vamos a orar por él, se llama Lázaro. Lázaro es de Cancún, tiene COVID. Vamos a orar por él, que el Señor obre en su vida. Nos piden que oremos por la señora Santa. Vamos a orar. Dice que su esposo falleció y bueno, se quedó la señora sola con sus hijos. Vamos a orar también, que Dios haga la obra y la fortalezca. Nos piden oraciones por el hermano Isaac. Claro que sí, vamos a orar. Hermano Isaac y la hermana Marcelina. Vamos a orar por ellos. Bueno, su hermano Isaac está enfermo, igual su hermana Marcelina ha estado muy delicada de salud, hermanos, oremos por ellos para que el Señor ponga su mano poderosa y ellos puedan tener la restauración de su salud. Piden oración por Rodrigo Uriel. Rodrigo tiene gripa. Ajá. Nos piden también por Damaris. Damaris Pedraza. Nos piden orar por Damaris Pedraza. Nos piden que sigamos orando por Dorling. Claro que sí. Dios va a hacer su obra. Claro que sí, vamos a orar también. Vamos a orar por tu esposo, hermana Miriam. Nuestro hermano Hilario. Oramos por Hilario, tiene lumbalgia. Los gobernantes, claro que sí también. Hemos estado orando por ellos. Los que tienen que salir a trabajar también. Hay que estar orando por nuestros hermanos que aún tienen que ir a trabajar, hermanos. Vamos a orar por todos ellos. Que sea Dios el que haga la obra. Recordemos que el único que tiene esa facultad de obrar sanidades es nuestro Dios. Fuera de Él no hay nadie más que pueda hacerlo. Esa es la fe que tenemos y nuestra seguridad de que es Dios el que hace la obra, y que Él es el que va a mostrarse en medio de esta situación difícil que estamos viviendo. Nos piden oración por Daniel. Daniel, quien tiene también tos, dice ya tiene un mes. No, que Dios haga su obra. Nos piden oración por Moisés Sánchez. El Señor obra y no solamente a él, sino a todos los que están son doctores, son médicos que están atendiendo a la gente que están enfermos, hermanos. Que Dios los guarde a todos ellos para que no se contagien. Claro que sí, hermano Enrique, estamos orando por ti. Dios va a obrar en tu pierna. Bueno, ¿algún otro motivo? Ya no hay. Vamos a orar entonces un momento en silencio
y después de un momento voy a hacer la oración. Ya oramos por los enfermos, por todo lo que tenemos en lista, y al mismo tiempo ya para concluir con este tiempo. Así que, hermanos, les invito a que podamos estar un momento en oración en silencio, y de ahí yo haré la oración en voz alta. Oramos. Amoroso Señor, llegamos delante del trono de tu gracia en esta hora. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu auxilio, que necesitamos, Señor, de ti, de tu presencia en nuestra vida. Porque como dice tu palabra, Señor, separados de ti, no podemos hacer nada ni somos nada. Por eso, Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti y queremos pedirte, Señor, por todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a las enfermedades, no solamente, Señor, a esta del COVID, sino a todas las enfermedades, o por todas las enfermedades por las cuales están pasando, Señor, tus hijos, nuestros conocidos, nuestros familiares. Clamamos, Padre eterno, por nuestro hermano Lázaro, quien está contagiado, Señor, de esta enfermedad de COVID. Pedimos por la señora Santa, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Marcelina, quienes están enfermos, Señor. Te rogamos, Padre, que tú obres en sus vidas y puedas derramarte tu bálsamo sanador, Señor, para que ellos puedan tener la sanidad que están necesitando en estos momentos. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre de ellos. Obra, Padre eterno, restauración en sus cuerpos. De igual manera, Señor, te pedimos por Damaris, por Dorlin, por Hilario, Señor, que tú obres en ellos conforme a tu voluntad. Quita, Señor, todo aquello que esté causando malestares. Pero también, Padre eterno, queremos pedirte por José, Eduardo y por Alejandro. Estos jóvenes, Señor, del cual se nos dicen que están rebeldes. Te rogamos, Señor, que tú obres en ellos, que tú toques, Señor, sus vidas, y que permitas, Padre, que ellos puedan conocerte a ti de manera personal, y que tú obres en cada uno de ellos. Permite, pues, Padre eterno, que ellos puedan escuchar tu voz y puedan venir delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Haz tu obra. Te rogamos por Daniel, Señor, que tiene ya varios días con tos. Pon tu mano poderosa sobre su cuerpo, Señor. De igual manera queremos pedirte por Enrique, quien tiene molestias, Señor, debido a su enfermedad, debido a la diabetes en su pie, en su pierna. Te rogamos, Padre, en esta hora, que pongas tu mano poderosa sobre él y obres sanidad, Señor. Que obres en él la restauración total y completa de su cuerpo, Señor. Te pedimos por Moisés Sánchez, por él y por todos los médicos, por todo el personal de salud que se encuentra trabajando, Señor, y expuesto a esta enfermedad. Te rogamos que tú los cubras. Te rogamos, Señor, que tú los guardes de todo mal, de todo peligro, Señor. Obra en ellos. Pero también, Padre, si esta es la forma en como tú los has de llamar para que vengan al conocimiento tuyo, te rogamos, pues, Padre eterno, que ellos puedan escuchar tu voz, puedan ver, Padre eterno, tu mano poderosa obrando en sus vidas. Obra, pues, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Queremos pedirte, Señor, por nuestra hermana Emma, nuestra hermana María del Carmen Torres, nuestra hermana Natita, que tú obres también en la vida de ellas, Señor. Estas hermanas que ya son de edad avanzada, que tú las guardes también, que las protejas de todo peligro. Seguimos clamando, Señor, por nuestro hermano David Lázaro. Sigue haciendo tu obra en él, pero también, Padre, en esta hora queremos pedirte por nuestra hermana María, por la familia, Señor Bravata,
quienes han tenido, Señor, la separación de un familiar. Obra en ellos, trae consuelo, Señor, trae seguridad. Y permite, Señor, que ellos puedan encontrar en ti el consuelo que ellos están necesitando por la separación de esta familia, de este ser querido que ha partido y que no estará más con ellos. Señor, tú sabes el dolor y la pena que esto causa. Por eso te rogamos, pues, que tú obres en sus vidas hoy y siempre. Te rogamos por aquellos, Señor, que aún tienen que ir a trabajar, que tú obres en sus vidas, que tú te manifiestes, los guardes, Señor, de todo mal. A tus hijos, quienes tienen que no solamente trabajar, Señor, sino que tienen que salir a carreteras porque manejan vehículos, ese es su trabajo. Te rogamos, Señor, que tú obres en ellos, los guardes de todo peligro, los guardes de todo mal. Y que tu obra, Señor, sea manifiesta sobre nosotros, sobre tu tierra. Señor, tomamos tu promesa, la cual dice que si se humillare tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, y orar y buscar en tu rostro, tú nos oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Esa promesa, Señor, aún está vigente. Y esa promesa es para nosotros, los que hemos creído. Por eso dice que si se humillare tu pueblo, y hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos olvidado de tu palabra. Y te rogamos, Señor, no solo el perdón, sino también que sanes nuestra tierra. Sánanos, Señor, porque solo en ti confiamos y no tenemos a dónde más acudir, sino solamente en ti, Señor, que eres Dios grande, que eres Dios poderoso y Dios de verdad. Por eso, Señor, nos acercamos y clamamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Saludamos a nuestro hermano Enrique, nuestro hermano Teófilo, hermana Ana, hermana Celita, hermana Nuri, hermana Liliana, hermana Miriam, hermana Nayo, hermana Wendy, hermano Juan, hermana Karina. Dios les bendiga. Hermana Rosita León Magaña, Dios les bendiga. Elizabeth Pérez Chablé, Dios te bendiga. Tema, Dios les bendiga. Angélica Sánchez Hernández, igual hermana, Dios te bendiga. Jaime Suárez, Dios les bendiga. Luisa, Dios les bendiga, hermana. Ismael Carrillo, Dios te bendiga. Juan Ramírez, Dios te bendiga. Luis Morales, Dios te bendiga. Hermana Laura Méndez, Dios te bendiga también. Toño Sánchez, bendiciones. Que el Señor, hermano, nos guarde en esta noche, que podamos descansar. A todos, a cada uno, y a nuestras familias también, pueda llegar la bendición del Señor en esta noche, que podamos confiar. Y como dice el salmista en el Salmo número 4, el último versículo, que en paz nos acostemos y que así mismo dormiremos, porque solo Jehová nos hace vivir confiados. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga a cada uno y que podamos nosotros descansar en esta noche. El Señor nos guarde de todo peligro. Amén. Bendiciones, hermanos.